Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Hoy vamos a conversar ahora con el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, don Antonio Siriaco, que pasa balance toda la semana aquí a los temas económicos. ¿Cuáles son los más sobresalientes? Mira, yo creo que hay varios temas importantes que hay que resaltar. Está pendiente el tema, evidentemente, haitiano, que todo parece indicar que se puede resolver en las próximas semanas. El tema de la intervención militar, eso puede traer un orden y darle una autoridad al presidente o primer ministro Henry para que se pueda sentar con la República Dominicana y tratar todo el tema de la canalización del río. Y esto podría flexibilizar todo el tema del cierre de la frontera. Claro, hay un... Pero el gobierno haitiano está de acuerdo en que el río es de los dos y que ellos pueden hacer. Obviamente que el río es binacional. Eso no se discute. Pero sí, el tema del cierre de la frontera es un elemento que impacta económicamente. Ese es el tema. Y ese es un tema. Y eso también impacta a la República Dominicana, como también en el mediano y largo plazo, en el caso de Haití. Inmediato, el plazo inmediato, porque los pobres lo que compran es... El 80% de los alimentos de los haitianos lo compran en la República Dominicana. Eso puede tener evidentemente un tema de presión social de la ya vasta que hay en Haití. Sí. Y entonces y en la República Dominicana hay un tema también de presión económica por el tema incluso del financiamiento. Si bien es cierto que el gobierno ha estado comprándole a los productores, pero la pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y todo eso claramente está sobre la mesa. Y además si es completo o no, porque ¿qué fue lo que pasó ayer? El gobierno en la víspera dice que está comprando todos los huevos. Sí, pero... Y ayer hubo una manifestación. Una manifestación. Lo que ocurre es que el monto de unidades de huevos que va a Haití no es el que está comprando el gobierno. O sea, estamos hablando de 56 millones de unidades al mes y apenas se han comprado 10 millones. Es decir, que yo creo que hay limitaciones financieras porque tú no puedes mantener un subsidio, obviamente, prolongado en el tiempo. Eso es un elemento que yo creo que el gobierno tendrá que ver en las próximas semanas. Otro tema. A propósito de eso, profesor, el Estado Dominicano está invirtiendo mucho dinero para garantizar ese cierre de la frontera. Claro, claro. Una de ellas es subsidiar a los productores, inclusive a los comerciantes. Claro. Están los subsidios. Estamos pagando un precio, porque es del fisco que sale. Claro. Alto. Altísimo. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es sencillamente, desde mi punto de vista, establecer una presión. Una presión para que se siente el gobierno haitiano en una mesa de negociación. Pero no hay un beneficio. Y de hecho lo volvió a proponer que se vuelvan a sentar. Entonces, hasta que no yo lo pregunto con mucha franqueza. Del otro no, es cierto. Yo no lo entiendo. Porque no hay un beneficio para la República Dominicana. Todo lo contrario, es un costo altísimo. Y nosotros hemos dicho que si bien es cierto que hay elementos de carácter nacionales, no es menos cierto que hay un componente económico importante y no sabemos hasta dónde el gobierno va a tener. Pero además el tema, profesor, del lado de Haití hay consecuencias terribles también. Claro. Porque los haitianos dependen mucho de ese mercado. Además, de la comida que compran ahí. Adalberto, es el país más pobre de la América Latina y el Caribe. Es un país que tiene un 80% de la población que trabaja informal. Sí. El 60% de la población es pobre. Y tiene un problema crónico de inseguridad alimentaria. Sí. De manera que yo escribí un artículo diciendo que eso era una especie de perder-perder. Perder es lo que parece ser. Porque el otro tema es, que es intangible tal vez, es cómo esta medida intensifica el odio. De ambos lados de la frontera. Claro, se fomentan. Porque los haitianos están ahora levantando una dignidad que no lo hemos visto para enfrentar su propia banda. Se fomentan los nacionalismos de ambos lados de las naciones. Mira, eso es un elemento que no solamente está pasando en la República Dominicana. Fíjate que todo eso se combina con el tema migratorio. Y el mundo vive hoy una especie de crisis migratoria. Claro. O sea, tú vas a México y hay un flujo extraordinario de personas que van desde la parte sur hasta la parte norte. Pero también eso ocurre ahora en Italia. En Europa. Y en Europa.
Y eso fomentan los nacionalismos y fortalecen las visiones conservadoras y muy nacionalistas de los partidos políticos. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos. Y esa situación claramente se va a intensificar. Y eso, por eso nosotros decimos que hay que buscar una solución lo más pronto posible a esto. Y en ese sentido, el hecho, fíjate, hay que decir algo del cierre de la frontera. Como es una medida extrema, trajo en el foco de atención ante la comunidad internacional a Haití. Sí. Y el presidente aprovechó esa coyuntura, fue a Naciones Unidas, y fíjate que provocó una declaración de Joe ¿Usted cree Biden. que tiene que ver con eso? Yo creo que sí. Porque el presidente Biden fue, pero no se refirió a Río. No se refirió Pero a habló Río, de Haití. pero habló de Haití, Haití. habló de Haití, que eso es lo importante, Claro. porque si tú hablas de Haití en esta coyuntura, es porque no solamente hay problemas de carácter económico, que hay un problema fronterizo. Sí, Entonces, latente ahí. latente Pero ahí. lo que a mí me parece que Y tenían que hacerlo, la nación no tenía obligatoriamente que abordar el tema haitiano. Porque ya el secretario general de la ONU Pero no lo había hecho. había ido a Haití Sí. y había proclamado en el propio Haití Claro. y en todo el mundo de que había la necesidad de una intervención militar. Claro. Y de que el Consejo tenía que prepararse. Ya Kenia estaba al frente de una... Sí, de o una, sea, es un punto de de agenda. una misión y el militar. Consejo se había reunido 3 veces. Claro. Ahora, ¿por qué no habían tomado una decisión? Porque China la objetaba Y Rusia también. y Rusia también. ¿Se sensibilizaron ahora por esto? Claro que no. Para mí sí, para Para mí se no, influyó. pero Para mí se yo influyó. creo que también ese cierre de frontera, Sí. que yo no estoy de acuerdo. Eso jugó su rol, pero jugó Adalberto. un rol, Adalberto, en el Claro. sentido que llamó la atención, Bueno. porque son tantos los problemas. Que déjame uno más. decirte, y uno más, donde tú involucras quizás al país que hace frontera con Haití. Y que en muchos casos se ha pensado también como una solución en términos Sí. de darle facilidades para que pasen los haitianos aquí a trabajar, ese tipo de cosas, pero entendemos nosotros que eso jugó un papel. Ahora, yo creo que eso tiene un límite, Claro. y yo creo que eso no es para la eternidad, porque evidentemente eso presiona las finanzas públicas. Mira, hay otro tema también, porque son muchos los temas económicos. El tema de la decisión que tomó el Banco Central de Sí. dejar fija Ujú. y no mover su tasa de política monetaria. En eso contribuyó mucho también la decisión que había tomado Estados Unidos, la Reserva Federal, de que mantuvo en pausa su tasa de política monetaria. Eso le da al Banco Central quizás un margen mayor ahora para seguir haciendo políticas monetarias expansivas. Ahora, el mismo Banco Central acaba de informar en su último informe precisamente que el crecimiento de la economía se mantiene todavía muy lento, muy ralentizado, y creció en el último mes, ya de información de agosto, un 2%. Y para los primeros 8 meses la economía ha crecido 1.5%. Yo creo que la economía va a terminar o rayando o por debajo del 3%. Ay, mi madre. Y yo pienso que en Sí, ese sí, sentido- quiere decir que usted está bajando la puntuación. Claro. No, porque Wow. es que déjame decirte lo siguiente. Por ¿verdad? debajo de me un preocupa, 3%. me preocupa ese crecimiento también. Sí, claro, los datos están Los ahí. datos están ahí. Estamos hablando de una información que dio el Banco Central. Entonces yo creo que... Pero estamos en el que- último trimestre, eso es un trimestre muy activo, ahí vienen las compras navideñas. Pero supongamos que en este último trimestre pueda crecer 1.5 como en promedio. No da. Entonces, Como quiera no llega. te da un 13, vamos, supongamos, pero no da, te da básicamente un nivel más bajo. Profesor. Entonces, yo creo que hay que adelantar un tanto el paso Sí. en estos últimos meses. Hay un tema que lo vamos a tener que dejar para la próxima Claro. semana, que es el presupuesto. Ya lo enviaron Sí, al al Congreso. Congreso. Lo quería tratar, pero necesitamos más información. Sí, más Bueno, información. pues la próxima Y semana. detallada. Y detallada, porque Correcto. parece que el presupuesto ya es una tradición. Te lo envían para cumplir con los plazos Claro. de ley. Y luego entonces... lo enmiendan. Sí, Hay siguen un ajustando. hay Lo un siguen reformulado. Hay reformulado. Sí. No, pero ni siquiera antes reformulado. Sí. Aún Claro. este proyecto, antes que lo apruebe el Congreso, Claro.
El gobierno central va a mandar. Y lo que envió el gobierno ante el Congreso es un presupuesto muy parecido al que se va a ejecutar este año, con un déficit de 3.1. De manera que necesitamos ya el documento completo para entonces hacer un análisis mucho más amplio y más ponderado. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, pero va a ser con Hito Bisonó, sí, el ministro de Industria y Comercio, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ciriaco, y vamos a una pausa, amigas y amigos televidentes, pero regresamos inmediatamente con Hito Bisonó.